infancia, bueno, en los primeros años de mi vida fue una infancia un poco rara porque trabajaba mucho, era muy niña y no había agua en las casas, tenía que ir a la fuente, tenía que ayudarle mucho a mi madre. Mi madre trabajaba en la aceituna, iba a recoger aceituna y ganaba muy poquito. Mi padre trabajaba haciendo espartos para hacer capachos para la aceituna, porque como sabes, Jaén es la tierra de la aceituna. Y entonces mi infancia, hasta que vine a Bilbao, fue un poco dura, porque yo tenía que hacerme cargo de 2 niños, de mis 2 hermanos, que los he criado yo. Como una era muy pequeña también, pero bueno, era la mayor de 3 hermanos. Y bueno, pues eso, un poco dura, aunque era feliz a mi manera, pero una niña que trabajaba mucho. Sí, cuidando a mis hermanos, cuidando la casa y todo. Mi madre tenía que trabajar y mi padre también. Luego pues ya la fábrica cerraron. Mi madre trabajaba mucho, pero cosía, era modista. Entonces mi padre cerraron la fábrica, por lo tanto tuvimos que ir mi padre tuvo que ir a buscar trabajo para poder sacar a su familia adelante. Y bueno, pues vinimos a Bilbao. Me acuerdo que cuando vinimos vino primero mi padre. Y luego cuando ya encontró trabajo mi padre y una casa donde poder vivir todos, pues ya vinimos nosotros. Vino mi madre con los 3 niños. Me acuerdo que fue un día de Reyes, que estaba todo nevado, no teníamos Reyes, los demás niños con Reyes, nosotros no teníamos nada. Y por eso te digo que esa edad hasta los 10 años fue un poco dura. Luego ya vinimos aquí, que el primer día que vine a Bilbao y bajábamos por la ría, yo decía, qué grande es el mar, qué grande es el mar. Y era la ría de Bilbao, que cómo estaba la ría de Bilbao. Entonces mi padre buscó un piso, una guardilla, para cuando vinimos nosotros, en la calle, ahora no me acuerdo, detrás de la Quinta Parroquia, que por cierto, los dueños de ese piso, la gente nos acogió de maravilla. Solo podemos estar agradecidos a la gente de Bilbao. Bilbao para mí es como si hubiera nacido aquí, es lo más. Seguían mis padres trabajando todo el día, mi madre y mi padre. No podía ir a la escuela por las tardes porque tenía que cuidar de mis hermanos. Y luego ya con 13 años, que ya salí de la escuela, pues como hacía falta dinero en casa, tuve que ponerme a trabajar. Me empecé a trabajar en Calzados Muro, en la calle Correo, vendiendo zapatos. Yo entré como recadista, pero me gustaba tanto mi trabajo y era tan esto que no me dejaron hacer recados. Me pusieron como dependiente y era una niña que con 14 años ya me hicieron los papeles porque no me los podían hacer antes. Yo entré a trabajar en el año 1966 y he estado trabajando hasta que me he jubilado y he cotizado 51 años, vendiendo zapatos toda mi vida, como de la noche al día. Mi casa de Jaén era una habitación que dormíamos mi padre, mi madre y mis 3 hermanos. No teníamos agua corriente, no teníamos baño, teníamos como esto que había una palancana con una esto como grifo, antiguamente, no era grifo, era como una jarra que tú echabas agua en la palancana y te lavabas y eso. Y mi madre, yo recuerdo que nos bañaba en un barreño porque es que no había agua en casa, había que ir a la fuente a por agua. Entonces esos recuerdos. Entonces la diferencia abismal, porque de vivir en una habitación a vivir en un piso. Mi padre en Bilbao, la primera vez cuando vino al principio trabajó de albañil, pero luego empezó a trabajar de panadero en Puente Nuevo. Entonces, bueno, pues y mi madre trabajaba en casas. ¿De ama de casa? No, en casas de sirviendo en casas. Ajá, vale, sí. Sí, mi madre servía en casas, empleada de hogar, diríamos. Eso es. Sí. Y mi padre en panadería. Mi padre trabajaba siempre de noche. Claro. Lógicamente. Sí. Y bueno, y mi madre trabajaba, pues eso, de día trabajando de empleada de hogar. Estuvimos un año viviendo en esa guardilla y luego, pues, mi padre consiguió un piso en Ocharcoaga, que ya habían hecho Ocharcoaga. Cuando fuimos a Ocharcoaga ya, nos parecía que ese piso, que era muy pequeño, pero nos parecía que era un palacio.
Y luego, poco a poco, mis padres lo fueron reformando. La primera máquina de coser, porque mi madre era modista, la cocina de gas, porque teníamos cocina de carbón. Sí. Y todo eso, pues para nosotros era todo muy bonito. Sí, ir avanzando un Ir poquito, avanzando, ¿no? Claro, poco a poco, pues trabajando y poco a poco. Pues cuando yo llegué allí tenía 10 años y recuerdo que es que era todo, bueno, salvo Charcoaga, en sí, todo alrededor eran campas. Que yo recuerde, todo era campas. Y claro, como te he comentado antes, yo tenía que cuidar a mis hermanos, sí, y no podía ir a la escuela. Entonces me iba a las campas a darles de merendar, a jugar. Íbamos todos los niños a jugar por las campas, en la calle. Jugábamos mucho, no había ningún peligro. Y en la calle jugábamos. Y no con juguetes, con plantas de árboles, jugamos a las tabas, a los cromos. Pues esa niña. Pues ya te digo, tenía 13 años, acabé la escuela, pero necesitábamos dinero en casa. Y yo era la mayor, no podía estudiar, tenía que trabajar. Y yo solita subí donde la vecina de arriba, que tenía teléfono, nosotros no teníamos teléfono, y le dije que a ver si podía dejarme llamar para buscar trabajo. Y me dejó llamar y llamé a Calzados Muro, porque a mí siempre me han gustado los zapatos y ser dependiente. Siempre me ha gustado el público. Entonces llamé, me dijeron que bajase para hacerme una entrevista de trabajo y ahí me quedé. Bueno. Me quedé hasta que cerraron Muro porque fue un poco a pique y hasta que cerraron. Me quedé. De Charcoaga a Bilbao íbamos por un camino muy estrechito, recuerdo, porque eran campas y todo. Pues bajar a Bilbao era ir en el autobús o andando. Me apunté al coro porque me gustaba mucho cantar y me apunté al coro en la iglesia del Dulce Nombre de María, la más grande, y nos daba clases de canto Don Gorka. ¿Lo recuerdas? Lo recuerdo perfectamente, Don Gorka. Nos daba, y luego también me apunté a danzas regionales. Y también me daba danza, pero cuando empecé a trabajar ya no podía ni ir al coro ni ir a danza. Era bonito, no teníamos nada, pero era bonito. Mis hermanos tuvieron más oportunidades que yo, porque tuvieron más oportunidades de estudiar y ellos estudiaron. No carreras, porque no quisieron luego estudiar una carrera universitaria, pero tuvieron muchas más oportunidades que yo. Yo no tenía, no tuve porque se necesitaba ayudar en casa. Y la única forma era ponerme a trabajar. En mi casa nos han educado a respetar a todo el mundo. Nos han educado nos han transmitido unos valores, pues eso, que nunca hemos tenido problemas con nadie. Sí, a trabajar. Cuando empecé ya a ser más mayorcita, con 20 años, pues lo que era tener novio y casarte y quedarte en casa. No te permitían incluso quedarte a trabajar, aunque estarías trabajando. Me casé con 27 años, pero yo quería seguir trabajando, porque antes en las empresas, si tú te casabas y te dejabas de trabajar, te daban una dote, te daban un dinero. Y con ese dinero, bueno, te arreglabas pues un poquito, pero luego no tenías trabajo, seguías. Pero a mí ya me permitieron quedarme en la empresa. Y yo he trabajado toda mi vida, me casé, trabajé, no teníamos ni días libres en aquellos tiempos. Trabajamos sábados, solo teníamos libre el domingo. Pero fíjate hasta qué punto que yo estaba embarazada y me fui del trabajo a dar a luz. ¿Por qué? Porque si cogía baja anterior a dar a luz, me la quitaban después. Y he trabajado coja, con ciática, he trabajado con un parche en el ojo que me clavé una grapa, pero no quería coger baja porque luego ya, después de dar a luz, ya esa baja ya te la descontaban. Te la descontaban. Sí, por eso te digo que eran tiempos, ahora es diferente. Hombre, eso ha evolucionado muchísimo. En los años 80 fue horrible, porque la verdad que yo en el barrio estaba poco, porque yo tenía horario partido, me marchaba por la mañana, subía a comer, comía, me marchaba por la tarde y llegaba a las 9 de la noche casi. Entonces en verano podía ver a cantidad de chicos jóvenes en las barandillas esperando la droga. Era horroroso, de hecho murió muchísima gente y era horrible, pero
tampoco podíamos hacer nada. Yo recuerdo en el barrio el tema político, no podías hablar mucho, la verdad, no, ni reunirte mucho. Yo recuerdo que cuando estaba todavía en la escuela y vino Franco a inaugurar Ocharcoagas, entonces teníamos que obligatoriamente poner una bandera española en la terraza. Y obligatoriamente todas las niñas de las escuelas, Sí. no sé si había 3 escuelas públicas, no sé si eran 3, bueno, ahora ya son muchos años, Sí. y no recuerdo exactamente, pero todos teníamos que salir a recibir a Franco con la banderita. Estaba todo, pues eso, prohibido, pues es que no podías ni tener muchas reuniones. Tampoco he sido, yo en política es que no, ni me gusta la política, ni he sido de ningún partido, Sí. porque no iba contigo. no iba conmigo, no, en ese aspecto no. Bueno, pero sí, es algo que estaba allí, ¿no? Estaba, claro, sí, que lo- hombre, estaba allí. Y de hecho, pues te voy a contar que como trabajábamos toda la semana, de lunes a sábado, pues un día decidimos salir en manifestación, que tampoco me gustaba mucho. Yo he sido una persona muy pacífica, y salimos en manifestación para protestar porque queríamos los sábados a la tarde libre. Entonces nos pusimos en la puerta del Corte Inglés, haciendo barrera para protestar. Pero vinieron los grises, que le llamábamos los grises, Sí. y empezaron a pegarnos. A mí me pegaron. Y entonces desde ese momento ya no quise meterme en... me tenía miedo, Claro. les tenía mucho miedo. He trabajado toda mi vida en el casco viejo y he vivido cosas muy horribles. He vivido manifestaciones todos, día sí, día no, pasarme pelotas de goma, la policía a caballo, las huelgas generales, los containers quemados, los coches en barricada, que tenía una amiga que bajábamos en coche a trabajar y lo dejábamos aparcado en lo que es al lado de la Arriaga, que era parking, y es que se lo ponían de barricada, es que era día sí, día no, las manifestaciones. Sí, pero hemos vivido pues todo el proceso de ETA y todo, lo hemos vivido muy mal, muy mal. Con miedo. Con miedo. Es que no, si ibas de vacaciones, es que te daba apuro decir que eras de Bilbao, porque es que te miraban mal, te llamaban etarra. Sí, es cierto, sí. Sí. Sí, como una generalización. Sí, porque cuando ya pudimos ir de vacaciones, solíamos ir a Úbeda y solíamos ir a un balneario que estábamos muy bien, con unos apartamentos y así, que estábamos muy bien. Íbamos mucha gente de Bilbao, que éramos de Úbeda, íbamos a ese balneario. Pero es que hasta venía la Guardia Civil a ver los coches, a controlar los coches de Bilbao. Las matrículas y todo. Sí. Por eso te digo que te daba hasta un poco de miedo. Justicias hemos tenido que el sueldo de los hombres era mayor que el de las mujeres. Yo eso lo veía en mi injusticia. Y bueno, pues es que la mujer todavía nos falta mucho, pero gracias a Dios. Fíjate la mentalidad de nuestros padres, la mentalidad de mi madre. Mis hermanos, cuando cumplieron 18 años, se sacaron el carnet de conducir. Yo cuando cumplí 18 años, mi madre me decía: ¿para qué te vas a sacar tú el carnet de conducir? Si tú sí tienes novio, si tu marido conduce, no necesitas. Fíjate qué mentalidad. Sí. Que a mí me han inculcado esa mentalidad antigua, me han inculcado la mentalidad de tener a mi marido, de que mi marido no hiciera nada en casa, porque en casa mis hermanos y mi padre nunca han hecho nada en casa. ¿Por qué? Porque era esa mentalidad de antes. Y entonces yo, como tenía esa mentalidad, mi marido siguió no haciendo nada. Claro. Yo era una persona que trabajaba todo el día fuera, trabajaba en casa, es que no tenía tiempo para nada. Es una mujer muy luchadora y muy trabajadora. ¿Pero por qué? Porque tenía una mentalidad muy atrasada. En ese aspecto, muy atrasada. Soy consciente ahora. Y de hecho, cuando empecé a darme cuenta, le dije a mi marido que me ayudase, porque no me ayudaba. Mi marido no hacía nada, él también trabajaba, pero es que yo trabajaba doble. Trabajaba todo el día fuera de casa y luego en casa. Me acostaba a la 1 haciendo la comida para el día siguiente. No tenía vida, no salía, no tenía vida.
y ya empecé a decir a mi marido, o me ayudaba o algo había que hacer, porque es que me lo estaba quitando en salud. Entonces empezó a ayudarme. Poco, pero empecé a meterlo un poquito. Pero de todas formas, ahora sigue siendo un poco... Ahora, pues eso, que sigue siendo sin hacer nada. Y mi marido plancha, porque yo le dije, o planchas... a ver, o nos tenemos que poner ropa sin planchar, porque yo no tengo tengo tiempo. Y ya empezó a pasar la aspiradora, ya empezó a planchar, y bueno, ya empezó a ayudar en algo. Luego cuando tuve a mi hija, la que se encargaba de la niña prácticamente era yo. Él, bueno, los sábados que no trabajaba, él no ha trabajado los sábados, desde el viernes a la tarde ya no trabajaba, ¿no? Entonces él se encargaba él más de la niña. Cuando cerró la zapatería de Muro, yo tenía que buscar trabajo como fuera. Claro. Pero no lo busqué, me llamaron, porque me conocía todo el mundo en el Casco Viejo y sabían cómo trabajaba. Entonces me llamaron de Ahí Estarán. Mi hija se marchó con 24 años a Alemania a trabajar y a hacer la tesis doctoral. Sí. Y eso para mí fue un palo enorme. Mi hija vive en el extranjero pues ya 14 años o 15. Tengo una nieta que es escocesa. Mi hija ahora vive en Edimburgo, está casada con un español. Se casaron aquí en Bilbao. Y tengo una nietita, pero que es escocesa. Y ahora mi vida es ir y venir a Edimburgo. A estar con mi hija y mi nieta. Antes no podía porque trabajaba y no podía. Pero ahora ya puedo al estar jubilada. Yo he estado educada a la antigua usanza y mi mente pues no ha sido muy abierta. Para mí todo era pecado. Quiero decir que antiguamente pues es que no podías... A ver, con el novio no podías hacer de nada, claro. Mi padre trabajaba de noche y yo con novio tenía que estar a las 10 de la noche en mi casa. Iba a casarme y yo a las 10 de la noche, si mi padre se marchaba a trabajar, yo tenía que estar en casa. Entonces, fíjate, o sea, no me dejaban ir con mi novio de vacaciones. Como era la única chica y he estado siempre muy, muy, muy... A mi padre, pues mucho respeto. Lo que decía mi padre, pues iba a misa. Ya para casarme y todo. Y bueno, la evolución, creo que he evolucionado dentro de lo que cabe bastante. Se me ha abierto un poco más la mente. No sé si es que ahora, pues eso, ahora las mujeres, si yo hubiese nacido ahora en esta época, creo que hubiese sido completamente diferente. Nada que ver. Lucharía por la libertad de la mujer. Es que todo. Las mujeres tenemos que ser libres y tenemos que luchar por nosotras mismas. No necesitamos a nadie.